Un saludo cordial, querido profesor, queridos compañeros. En estos momentos, mi estimado amigo Juan Reluz y yo, Joaquín Nox Santamarita Talián, vamos a hacer la exposición de la monografía en representación del grupo número 7 del curso Introducción a la Medicina. Bien, como sabemos, al término del año 2019 se reportó una noticia, ¿no?, acerca de una nueva enfermedad. Esta enfermedad era y es la hoy conocida como COVID-19, ¿no? Esta enfermedad se propagó a más de 150 países según la OMS, ¿no?, incluyendo el Perú. Los coronavirus van a pertenecer a una familia extensa, ¿no?, que estas van a infectar a humanos y animales, ¿no?, con distintos tipos de enfermedades, que pueden variar desde resfriados muy comunes hasta síndromes respiratorios severos agudos. Bien, ¿cómo se puede transmitir este virus? De forma general, se transmite al tener contacto directo con alguna persona, ¿no?, a través de gotículas que ésta va a expulsar, ya sea al hablar, toser o estornudar, y muchos más aspectos, ¿no? Bien, los objetivos de esta monografía son: el objetivo general es analizar la situación de la pandemia de coronavirus en el Perú. El primer objetivo específico es definir conceptos generales del SARS-CoV-2 y el impacto en el país tomando en cuenta variables económicas y sociales. El segundo es analizar a través de informes estadísticos el índice de casos confirmados y fallecidos por esta pandemia. Y por último, identificar prácticas correctas en la pandemia que se relacionen con los servicios de salud. Bien, ahora sí llegó la hora de entrar al marco teórico. Y para ello vamos a entrar al primer capítulo. ¿Qué tenemos en el primer capítulo? Los antecedentes de los coronavirus. Existen en el mundo 7 tipos de coronavirus capaces de infectar a humanos. Existen muchos tipos más, pero afectan tanto animales como humanos. En estos momentos vamos a señalar solamente a 7. ¿Cuál es el primero? El SARS-CoV, entre los años 2002 y 2003, ¿no? En el país de China justamente también se originó esta pandemia, ¿no?, porque se expandió a más de 37 países cercanos, ¿no?, incluyendo también los Estados Unidos. Bien, el segundo virus es el MERS-CoV, en el año 2012, generando algo más pequeño, ¿sí? Sin embargo, también vale considerarlo porque fue una gripe muy mencionada en su momento. Y por último tenemos también al origen del SARS-CoV-2, ¿no?, que es el virus que está originando la COVID-19, que viene desde el año 2019, finales del año 2019 hasta la actualidad. Pero también podemos mencionar a otros coronavirus, ¿no?, como son el HKU1, el NL63, el OC43 y el 229E. ¿Por qué los mencionamos de forma tan rápida? Porque solamente van a generar síntomas como la gripe, ¿no?, algo sencillo nada más, sin originar la muerte. Bien, aquí podemos ver un cuadro comparativo, por así decirlo, de los 3 tipos de virus que hemos mencionado, ¿no? COVID-19, que es la enfermedad, pero consideremos como SARS-CoV-2, ¿no? Ahí pueden pasar el video si desean ver un poco mejor acerca de este cuadro comparativo. Bien, ahora sí pasamos al capítulo número 2 y vamos a hablar acerca de las variables clínicas, ¿no? En primero, las características clínicas de este virus, ¿no? Este virus, como mencionamos, se originó en la ciudad de Wuhan, en China, ¿no? ¿Y qué pasó con este virus? Pues este virus en algunas personas no presentan síntomas o signos, pero algunas sí van a presentar, ¿no? Y las personas que van a presentar los signos y síntomas van a ser entre leves y muy graves. Y estos síntomas van a ser muy comunes, ¿no?, como los mencionados por la OMS, que son tos seca, como un resfriado, un poco de fiebre, entre otros, ¿no? Bien, pero el 80% de los casos de COVID-19 es leve, ¿no? Sin embargo, el 15% va a necesitar de hospitalización y aparte el 5% va a desarrollar síntomas desde graves a muy graves. Bien, las vías de transmisión. El mecanismo de transmisión humano-humano, ¿no? ¿Cómo se va a transmitir este virus desde una persona a otra, ¿no? Primero, por contacto directo con las secreciones respiratorias de la otra persona, ¿no? Segundo, con el contacto con las manos y otros objetos contaminados por estas secreciones. Y por último, al tocarse la nariz, la boca o los ojos. Algunas medidas preventivas que tenemos son lavarse bien las manos, ¿no?, como hemos aprendido en el curso Introducción a la Medicina, ¿no? También colocarse la mascarilla, que también le hemos aprendido en ese curso. Mantener la distancia entre 1.5 a 2 metros
evitar tocarse la nariz, ojos y boca, tener a la mano pañuelos desechables, ¿no? Eso quizás es algo opcional porque no todos lo tenemos. Evitar hacer vida social y aglomeraciones en lugares sin ventilación, ¿no? En lugares cerrados, en otras palabras. También lo que se mencionó desde un inicio es debemos quedarnos en casa. Y por último, evitar el contacto físico, ¿no? Contacto directo. Bien, el uso de los EPP en sector salud, ¿no? Tanto enfermeras como doctores, ¿no? Primero tenemos a los guantes, ¿no? Indispensables para cualquier tipo de maniobra, ¿no? Mascarilla quirúrgica, gafas de protección y de no tener protector facial. También bata médica, mascarilla autofiltrante como la N95 y un delantal. Bien, ahora vamos a llegar a los tipos de pruebas de diagnóstico. Eso es muy importante, ¿sí? Conocerlo, porque con eso vamos a descartar una enfermedad. Estos tipos de pruebas de diagnóstico van a ser simples, ¿no? Van a ser un poco simples y se van a basar en dos aspectos, en sensibilidad y especificidad, ¿no? Dando un valor predictivo positivo y un valor predictivo negativo, ¿no? Tenemos en primer lugar a la prueba molecular. ¿Qué es la prueba molecular? Primero es una prueba PCR, ¿sí? Y la PCR es una técnica muy común que ha sido utilizada en la investigación y diagnóstico durante los últimos 30 años, ¿no? ¿Para qué? Para detectar información genética, específicamente la existencia de ARN, ¿no? En todo caso, el ARN que va a dejar el virus en las células, este ARN lo va a detectar la prueba PCR, ¿no? Dando una prueba positiva o dando una prueba negativa. Bien, tenemos a la prueba rápida. ¿Cuáles son las ventajas de esa prueba rápida? Que obviamente su nombre lo dice, son resultados casi inmediatos, ¿no? Un tiempo muy pequeño. Pero ¿cuál es su desventaja? Que solamente va a servir cuando la enfermedad haya estado un buen tiempo en tu cuerpo o cuando la enfermedad ya salió, ¿no? Entonces no vamos a saber el tiempo exacto de recuperación para el paciente. Y bien, por último, prueba antígena. La prueba antígena es la conjugación de anticuerpos y antígenos, ¿no? Que se utilizan con continuidad para el análisis rápido de enfermedades patógenas. Estas van a permitir revelar la presencia de proteínas de un agente infeccioso determinado. Y obviamente, de acuerdo al caso del SARS-CoV-2, la prueba es capaz de descubrir las proteínas de la superficie que rodea el virus. Bien, ahora sí, voy a dejar el tiempo con mi compañero Juan para que pueda explicar los siguientes capítulos. Muchas gracias. Quédate en casa. Estamos afrontando una pandemia que nos ha traído crisis tanto social, psicológica y económicamente. Es una de las mayores consecuencias que ha traído especialmente al Perú en las últimas décadas, debido a las normas de bioseguridad que se han tomado, como el uso de mascarillas, el confinamiento y el cierre de empresas. Además de esto, el desempleo ha producido una caída enorme del Producto Bruto Interno a un 11% hoy en día. También podemos ver que durante la pandemia se ha visto la precariedad del sistema de salud. Entonces, ¿qué ha ocasionado esto? Ha ocasionado un impacto en lo que ya va del año. Podemos ver en la representación que el virus nos ha golpeado, ¿cierto?, enormemente y ha tumbado todas las grandes perspectivas que tenía el Perú ya para el 2021. Esto también ha afectado la educación, el trabajo, también la insalubridad de los hogares, la carencia de acceso a internet, las clases virtuales, la electricidad y familias que son vulnerables de manera económica. Hay factores que han agravado aún más el problema. ¿Cuáles son? La incapacidad de la respuesta de la sociedad. Podemos ver de que al principio no sabíamos qué hacer, si usar mascarillas o no. No sabíamos cómo dejar de propagar esta enfermedad, ¿cierto? Hasta que la Organización Mundial de la Salud nos dijo que debemos usar las mascarillas de manera obligatoria y el 1,5 metros de distancia. Entonces también otro factor que agravó el problema son los centros de salud con nivel inferior. Muchos de estos centros de salud fueron cerrados. Entonces la gente, por cosas menores, iba a los hospitales, en donde ya era un foco infeccioso.
Entonces, había más propagación del SARS-CoV-2, ¿cierto? Como mi compañero lo explicó. Entonces, otro factor aquí es también la poca actuación de nuestros gobernantes. Nos damos cuenta de que durante la pandemia solamente se encontraron algunas camas UCI en cada hospital. Aquí en Lambayeque, en el Hospital Heisen, se notó también esa precariedad. En el hospital regional también se notó esa precariedad. Entonces, los gobernantes no invirtieron en la salud. Eso fue un factor muy preponderante en este caso. También nos dimos cuenta de que comenzaron a salir los bonos familiares y la gente hacían enormes colas, pero vamos a ver a través de una imagen cómo hacían estas enormes colas, lo cual también fue un foco infeccioso. Las fiestas COVID, que hasta hoy en día se ve en eso, y demuestra de que no hay una atención en las normas, ¿cierto?, que se han tomado. También las marchas políticas. Entonces, ahora muestro unas imágenes que hace representación de cada factor y nos damos cuenta, ¿cierto?, en las largas colas, personas adultas mayores juntas, no guardando el distanciamiento, asimismo también en las fiestas COVID y también en las marchas políticas. Por otro lado, tenemos también la tasa de mortalidad. Entonces, dice un documento de la OPC, que es la Organización Panamericana de la Salud, que la mortalidad va de 101 por 100.000 habitantes. Entonces, esto ha afectado en gran manera a personas vulnerables, personas diabéticas, personas adultas mayores, personas con enfermedades crónicas, cardiovasculares, enfermedades no transmisibles también, ¿cierto? Y la morbilidad, lo hemos visto que en mujeres está en 56.12% y en varones un poco más elevado, en 64.29%. Entonces esto demuestra de que el mayor número de personas fallecidas en gran manera ha sido varones y estos han sido adultos mayores de 60 años. Tenemos aquí una estadística que nos muestra en lo que va del año, ¿cierto? Y vemos de que está subiendo en vez de bajando. Por otro lado, tenemos por grupo etario, por edades. Y como sabemos, ya de 101 habitantes hay 100.000 que han sido infectados como estadística. Entonces, se han reportado 32.535 fallecidos y el 69.84% ha sido varones. Entonces, como dije anteriormente, eso demuestra que el índice de personas varones y siendo adultos mayores han sido, ¿cierto?, afectados por la pandemia COVID-19. Por otro lado, por género, también tenemos que los hombres están, ¿cierto?, por así decirlo, en el puesto número 1. El 69.8% de ingresados en UCI son varones. Entonces, y fallecen el 64.3%. Entonces, vemos de que los hombres han sido más afectados en ese sentido, ¿cierto? También la población más afectada en la región Lambayeque, ¿cierto? O más afectada en el Perú, ha sido la región Lambayeque. Casi la mayoría de la costa han sido afectados. Dice que 1 de cada 5 son contagiados. Y esos pacientes, ¿cierto? Como bien sabemos, esta es una enfermedad que se propaga de manera muy rápida, como mi compañero Joaquín lo explicó. Entonces, esto va de aumento. Y los hospitales que han estado a cargo son 2 hospitales aquí en Lambayeque. El Hospital Luis Heisen en Chaustegui y el Hospital Regional de Lambayeque, ¿sí? Entonces, vemos de que hasta el momento ya están medio controlando la situación, pero llegamos a un punto en donde se desbordó el número de pacientes en cama UCI, el número de pacientes incluso afuera esperando largas colas para poder obtener lo que es oxígeno. Por otro lado, también tenemos que hay algunos factores que provocaron esto. Y como bien se recalca, es la irresponsabilidad. Personas que se aglomeran, ¿cierto?, en supermercados, en Mochoqueque, en El Modelo,
también un desborde del sistema sanitario y la carencia y necesidades de personal médico. Cuando empezó la pandemia, no había EPP suficiente, ¿cierto? No había mascarillas, no había guantes. Entonces, también fueron afectados el personal médico en esta parte. Por otro lado, tenemos aquí una situación a nivel de todo el Perú y les invito también a verlo a través del video para que puedan hacer una comparación del número de fallecidos, el número de personas que ya se les hizo prueba rápida o la prueba de PCR. También aquí tenemos que hablar de la vacuna. Entonces, como bien sabemos, la vacuna es una barrera que nos permite a nosotros, ¿cierto?, evitar y detener la propagación de las enfermedades que puedan existir en el mundo. Y a través de la historia vemos de que las vacunas han salvaguardado las vidas de las personas, deteniendo esta propagación, deteniendo el número de mortalidad, morbimortalidad y de así fallecidos, ¿cierto?, en lo que va del año. Entonces siempre la duración de un proyecto de vacuna es de 10 a 15 años, la autorización viene por el Instituto Nacional de Salud, la opinión viene por el Departamento de Salud Pública, que es la DGEMID, y las características de la vacuna son, ¿cierto?, que se da por edades, por ejemplo, o ahora estamos viendo que primero han empezado por los adultos mayores, como etapas para contrarrestar la COVID-19. ¿Quiénes participan? Tanto las organizaciones públicas como privadas. La Organización Panamericana de la Salud nos hace un indicio del uso y la eficacia. La Organización Mundial de la Salud ayuda a que se regule y se supervise la distribución de la vacuna, y el MINSA aquí en el Perú verifica la calidad, la eficacia y también la seguridad para la inoculación de esta vacuna, ¿cierto? Hay muchas vacunas, vamos a hablarlo, de dónde provienen, cuáles son. Previo a esto, la población de Lambayeque está pasando por etapas. Una de ellas es la etapa de descubrimiento, en donde vemos de que ya hay laboratorios que están participando de la vacuna. La etapa preclínica, en donde se hizo a través de cultivos celulares a animales para que se pueda luego, ¿cierto?, hacer el efecto en nosotros, los seres humanos. Y esto ha pasado por etapas. La fase 1, en donde se ha evaluado la farmacología, se ha evaluado los componentes de la vacuna, la respuesta inmune, la seguridad. En la fase 2 se ha evaluado la dosis y también la seguridad. Y en la fase 3, la eficacia que ésta tiene en los pacientes. Y ahora ya lo vemos, ¿cierto?, en humanos, ya no en animales, sino en humanos. Y también la farmacovigilancia, que es el efecto que está causando en nosotros, tanto para ver la seguridad y también el uso, ¿cierto? Ahora tenemos las vacunas. Entonces, entre ellas tenemos a la vacuna Pfizer. Esta vacuna se realizó en el mes de febrero, disculpen. El presidente del Perú, presidente Sagasti, afirmó que el Perú hizo un contrato con este laboratorio y por eso mismo se hizo el envío de 250,000 en el mes de marzo. La vacuna Moderna, esta vacuna es aceptada por los Estados Unidos. El 6 de diciembre, con el apoyo de la entidad mexicana, la Unión Europea cedió esta licencia para que ese fármaco ya pudiera ser también enviado, ¿cierto?, a otros países. Ya han sido enviados, por la información planteada en la monografía, a muchos lugares como Corea del Sur, Suiza, Japón, Reino Unido, y se ha aceptado a otros países también la petición de esta vacuna. La otra es la AstraZeneca. Esta vacuna fue elaborada por el laboratorio sueco-británico, ha sido aceptada por ya Argentina, India y Reino Unido. La siguiente que tenemos es la Sinopharm, ¿cierto? Como bien sabemos, esta es una vacuna china, una vacuna que su efectividad quizás no sea tan alta,
pero también estuvo dentro de estos proyectos de vacunación. También tenemos por última la Sinovac, que fue elaborada en la ciudad de Pekín por la biofarmacéutica Sinovac. Como podemos ver de que esta ya ha sido esparcida a Chile, Brasil, Turquía y Singapur. Hoy por hoy podemos saber de que la que tiene más efectividad es la anteriormente dicha, la vacuna Pfizer, ¿sí? Con un 95% de efectividad hasta el momento, y esperamos de que siga en aumento, ¿verdad? Dentro del proceso de vacunación ya vimos de que se están vacunando desde adultos de 60 a 62 años, luego la vacunación para pacientes con cáncer, luego la vacunación para mujeres embarazadas. Dentro de las conclusiones, es importante que nosotros, queridos compañeros y también docente, en este caso en el curso de Introducción a la Medicina, analicemos la situación de la pandemia de coronavirus en el Perú, ya que eso nos va a permitir tomar conciencia de las acciones que realizamos en nuestro día a día ante esta crisis sanitaria, porque está afectando a muchas personas y quizás nosotros seamos muchas veces incluso tentados a fiestas COVID, ¿cierto? O a reuniones familiares. Entonces, pensarlo dos veces y hacer énfasis a la frase que el compañero Joaquín propuso: quédate en casa, lo cual ya el Ministerio de Salud nos está enfatizando para que nosotros podamos contrarrestar la propagación del virus. También es necesario definir los conceptos generales y el impacto en el país, tomando en cuenta variables económicas, sociales, porque los problemas ocasionados por esa pandemia ya dejaron de ser sanitarios. Esto trasciende a más sectores, ¿cierto? Trasciende lo económico, trasciende a lo social, a lo psicológico, trastornos psicológicos, etc. Concluimos también que es relevante que analicemos esos informes estadísticos, por eso les invito al ver el video, detenerse en esos informes y hacer énfasis de lo que está ocurriendo en el Perú. Y por último, identificar prácticas correctas en la pandemia que se relacionen con los servicios de salud, el uso correcto de EPP y seguir las normas que ya el gobierno ha propuesto. Muchas gracias.